Hola explainers, hoy estoy haciendo mi almuerzo y quería grabarlo para el video de esta semana. Es una ensalada muy rica, muy fácil, llena de sabores, así que comencemos. En un wok vamos a agregar una cucharita de aceite, en este caso es aceite de canola. Ahora vamos a quitarle estas partecitas de arriba, este tallito, lo podemos hacer con la mano o con ayuda de un cuchillo. Yo ya estas las tengo listas, así que las vamos a poner a cocinar. Ponemos a fuego medio bajo. Aquí vamos a agregar nuestras arvejas con las vainas. Vamos a agregar un diente y medio de ajo, o bueno, según el gusto de ustedes. Yo lo estoy haciendo hoy con esta prensa de ajo. Mezclamos y dejamos cocinar por aproximadamente 3 a 4 minutos. Pasados unos minutos ya vamos a ver que el ajo está doradito, así que vamos a apagar el fuego y esto lo vamos a pasar a un bolsito. Bueno, y antes de pasarla vamos a agregarle un poquitito de sal. Las vamos a revolver acá rápidamente y las pasamos por acá porque vamos a seguir la cocción en este mismo wok. Por último le ponemos un poquito de ajonjolí y están listas. En el mismo wok vamos a agregar 2 tazas aproximadamente de garbanzos. Estos son garbanzos que ya tenía cocidos en la nevera. Ya tenemos un poquito de aceite en el wok, así que no tenemos necesidad de agregar más por el momento. Ponemos nuevamente a fuego medio bajo y vamos a cocinar ahí por unos minutos. A estos garbanzos les vamos a agregar pimienta, un poquito de ajo en polvo, un poquito de comino, un poquito de paprika ahumada, un poquito de paprika normal si les gusta, si no la pueden dejar por fuera, y un poquito de sal. Mezclamos para impregnarlo todo lo mejor que podamos. El objetivo de esto es evaporar la mayor cantidad de agua posible y que queden un poquito más secos. Mientras se cocinan hay que seguir moviéndolos porque se pueden pegar muy fácilmente. Vamos a revisar el sabor, vamos a probar para saber si le hace falta algo, si tenemos que salpimentar. Están muy ricos, pero le hace falta un poquito de sal y un poquito de pimienta. Como les decía, en esta ensalada en específico quiero tener muchas texturas. Por aquí, como ven, tengo todos los vegetales lavados y vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados. Para la textura crocante vamos a utilizar kale o col rizada. Esta ya estaba lavada y estaba escurriéndose hace un buen ratito. La vamos a secar con este pañito que está limpio y la vamos a secar lo mejor que podamos. Y lo que vamos a hacer es quitarle el centro, el tallo del centro. Aquí las vamos a apilar haciendo una montañita, tratando que queden hacia el mismo lado para que nos queden lo más simétricas posible. Y las vamos a cortar, puede ser como en triángulos o en tiritas, como ustedes quieran realmente. Cuando las tengamos así, las vamos a pasar a un bowl. Agregamos un chorrito de aceite de oliva y un poquito de sal. Ahora mezclamos tratando que todas queden impregnadas con el aceite y con el poquito de sal que agregamos. La llevamos a una placa de horno, debe tener un papel de hornear o un tapete de silicona. En este caso ustedes ven que este es perforado y va a quedar mucho más crocante, así que es una buena inversión a futuro. Y vamos a poner o extender nuestros trocitos de kale en toda la bandeja. Una vez el horno esté precalentado y tengamos el kale listo, lo llevamos a hornear por 10 minutos aproximadamente. Para darle más sabor a la ensalada vamos a hacer una vinagreta de cilantro con lima. Así que vamos a coger unos tallitos, bueno, unas hojitas de cilantro, le quitamos su raicita y esto lo vamos a cortar en trocitos grandes. Esto lo vamos a licuar, así que no tienen que ser muy exactos o muy chiquitos. Lo vamos a agregar a una jarra para licuar, al igual que la ralladura de una lima o un limón, lo que tengan disponible. Recuerden nunca llegar a la parte blanca que se llama albedo, porque si no se les va a poner muy amarga la preparación. Exprimimos un limón o una lima, bueno en este caso, un diente de ajo o un diente y medio según su gusto realmente. Ponemos un poquito de sal, si quieren también podemos poner un poquito de pimienta. Y por último, pero no menos importante, un chorrito de aceite de oliva. Con una licuadora de mano vamos a procesar hasta que toque lo mejor integrado posible. Si vemos que hay muy poquito líquido, vamos agregando a poquitos más jugo de limón. Y algo muy interesante que aprendí sobre el cilantro es que es una hoja muy reactiva y por eso nunca la debemos poner al calor. Si la ponemos al calor va a perder todos sus componentes aromáticos.
Hoy las chips de kale estuvieron en menos tiempo, solamente fueron como 5 minutos. Así se van a ver cuando empiecen a estar doraditas por los bordes. Ya están listas para sacarlas, no queremos que queden muy doradas. Y escuchen esto. Es demasiado rico. Ahora sí, emplatemos. Por aquí tengo los 2 platos. Algo que se me olvidó decirles es que acá estaba calentando arroz y quinoa. Comenzamos poniendo los garbanzos. Como ven, se han reducido un montón porque perdieron humedad. Los arreglamos haciendo como un triangulito. Seguimos con el brócoli, lo vamos a colocar por acá. Aquí vamos a poner a un ladito. Ponemos por aquí tomaticos para que haya más contraste de color. Por aquí un poquito de arroz integral. Ahora ponemos las arvejas, la quinoa, el pepino, que es lo que nos falta, las chips de kale. Estas son unas pecanas cortadas con la mano. Bueno, no sé si se le puede llamar cortadas. Y las vamos a poner por aquí. Y estamos listos para la mesa. Y este es nuestro plato terminado. Lo único que falta es agregarle la vinagreta de lima y cilantro, que le dará el toque final a esta ensalada. Por aquí te dejo 2 videos para que sigamos descubriendo juntos muchos más secretos de la cocina vegana. Espero hayas disfrutado tanto este video como yo haciéndolo, porque realmente es una preparación llena de sabor y textura. Nos vemos muy pronto.